Pensamientos que vienen del cielo para ti. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Pensamientos del cielo con Adriana Beltrán. Dos amigos enemigos. La mayoría de nosotros conocemos y hemos disfrutado de los mejores conciertos dados por los grandes tenores Plácido Domingo y José Carreras, que emocionaron al mundo cantando juntos. Pero tal vez pocos conocen acerca de la rivalidad existente entre los catalanes y los madrileños. Pues bien, Plácido Domingo es madrileño y José Carreras es catalán. Por cuestiones políticas, en 1984, Carreras y Domingo se enemistaron. Siempre muy solicitados en todas partes del mundo, ambos hacían constar en sus contratos que solo se presentarían en determinado espectáculo si el homólogo adversario no fuese invitado. En 1987, a Carreras le apareció un enemigo mucho más implacable y poderoso que su rival amigo el cantante, Plácido Domingo. Lo sorprendió un diagnóstico terrible e irreversible llamado leucemia. Su lucha contra el cáncer fue muy sufrida. Se sometió a varios tratamientos, además de trasplantes de la médula ósea y un cambio de sangre que lo obligaba a viajar una vez por mes a Estados Unidos. En estas condiciones no podía trabajar y, a pesar de ser dueño de una razonable fortuna, los altos costos de los viajes y del tratamiento debilitaron fuertemente sus finanzas. Cuando no tuvo más condiciones financieras, tomó conocimiento de la existencia de una fundación en Madrid, cuya finalidad única era apoyar el tratamiento de pacientes con leucemia. Gracias al apoyo de la fundación llamada Hermosa, Carreras venció la dolencia y volvió a cantar. Recibió nuevamente los altos honorarios que merecía y trató de vincularse a esa fundación para ayudar a otros. Cuando estaba leyendo sus estatutos, descubrió lo impensable: que el fundador mayor, colaborador y presidente de la fundación no era nada menos y nada más que Plácido Domingo. Luego supo que éste había creado la entidad en principio para atenderlo a él y que se había mantenido en anonimato para que no se sintiera humillado por aceptar auxilio de su enemigo. De lo más conmovedor fue el encuentro de los dos. Sorprendiendo a Plácido en una de sus presentaciones en Madrid, Carreras interrumpió el evento y humildemente, arrodillándose a sus pies, le pidió disculpas y le agradeció públicamente. Plácido lo ayudó a levantarse y con un fuerte abrazo sellaron el inicio de una nueva y renovada amistad. En una entrevista a Plácido Domingo, la periodista le preguntó por qué creó la Fundación Hermosa en un momento en que, además de beneficiar a un enemigo suyo, había ayudado al único artista que podría hacerle tremenda competencia a su voz. La respuesta fue la siguiente: porque no se puede perder una voz como esa. Esta es una historia real de la nobleza humana y debería servirnos de inspiración y ejemplo. Hay un versículo en la palabra que dice: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Has conocido personas así, con un corazón tan grande que no les cabe dentro del pecho, pero que a través de las enemistades, de los odios, las rencillas, las diferencias terminan apartándose o declarándose enemigos? La Biblia habla de un caso parecido y una escena muy trágica. Fue el caso del buen samaritano, que explica en Lucas 10 que ante la pregunta de un intelectual que se le acerca a Jesús y le pregunta ¿quién es mi prójimo?, dizque para probarle, ¿no?, a Jesús, cuando él le responde con esta interesante y confrontadora historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron, lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí también tirado, pero también siguió de largo por otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió
el hombre a su burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad yo te lo pagaré la próxima vez. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo?, le dijo a este hombre intelectual. Este hombre le dijo: el que mostró compasión. Y Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Una historia con un paisaje nada alentador. Incluía xenofobia, es decir, el desprecio entre judíos y samaritanos. Y el Señor le tocó este tema a este intelectual porque sabía que de ahí se desprendía su desprecio por el prójimo. No se toleraban entre sí por sus diferencias religiosas, a las que consideraban traición a sus principios originales. Hubo ladrones en la escena, pérdida de bienes, violencia con herida mortal. Pero también hubo 3 personas que compartieron la misma escena, pero 2 de ellos, reconocidos por su tradición religiosa, pasaron de largo sin importarles que junto al camino yacía un hombre como ellos. Pero ellos lo miraban con ojos de desprecio. Aún conociendo la ley que decía ayudar, decidían por su orgullo religioso saltarse la obediencia antes que ceder a su orgullo tradicional, una tradición sin fruto y una indiferencia total. Siendo el Señor directamente quien le da la lección a un religioso de hueso colorado, llamado doctor de la ley, dándole a entender que su prójimo no era el que confesaba su propia fe, o quien se congraciaba con sus intereses propios, o sencillamente alguien de su agrado. Es más, podía ser todo lo contrario. Y aún así se debía poner en práctica la misericordia, que es tener compasión por los que sufren y ayudarles a todo aquel que merezca, por el hecho de ser humano, ser ayudado. Claro que movido, eso sí, por el vínculo perfecto del amor sincero. El Señor resalta este acto como un evento muy marcado, donde la misericordia incluye ayudar sin mirar a quién, servir sin condiciones, aún comprometer sus propios recursos por la causa del menos válido. Cuando a veces se piensa que ya se ha hecho de todo y que de repente puede asomarse un viso de orgullo espiritual, como le pasó a este doctor de la ley, es el momento en que Jesús pregunta: hey, ¿cómo está tu nivel de misericordia y ayuda con aquel que no es de tu total empatía? Algo que debemos en este día revisar. Señor, ayúdanos a no hacer acepción de personas, sino que podamos ver con tus ojos de misericordia, que nuestras manos se conviertan en el apoyo auténtico que muchos necesitan y que podamos levantarlos como nos gustaría que un día nos levantaran a nosotros, o mejor decir, que así como tú lo hiciste con nosotros, podamos también hacerlo con otros, pues de gracia recibimos y de gracia hemos de dar. Bendiciones y que tengas un reflexivo día. Si esta reflexión ha sido de bendición a tu vida, te invitamos a compartirla y a suscribirse al canal de YouTube Adriana Beltrán. Allí te llegarán todos los devocionales de manera diaria. Además, puedes visitar nuestra página web www.ministeriolivingstone.org. Allí encontrarás más materiales, escribirnos o tal vez pedir alguna petición de oración. Siempre estaremos para servirte. Gracias por escuchar esta palabra. Pronto recibirás más pensamientos del cielo con Adriana Beltrán.